Si estamos lidiando con dos dimensiones y queremos encontrar el área bajo la curva, contamos con buenas herramientas para realizar esto. Y recordamos que estas herramientas, digamos, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces déjenme dibujarles algunas funciones arbitrarias aquí. Digamos que esta es una función f de x y que queremos encontrar el área entre x igual a, muy bien, y x igual a b. Esto lo dijimos hace muchos videos anteriores, que es tomando secciones muy estrechas o pequeños cambios en x y que de hecho las llamamos delta x. Vamos a poner dx en este caso. Súper infinitamente pequeños cambios en x y luego lo multiplicamos por f de x. Así que realmente lo que estamos haciendo son rectangulitos muy estrechos. Es decir, estamos tomando f de x por la dx. Y esto nos da el área infinitamente estrecha de este rectángulo justo aquí. Y puesto que estos elementos son infinitamente pequeños, vamos a tener una infinidad de ellos para rellenar todo el espacio, ¿verdad? Y así la herramienta que usamos fue la integral definida. La integral es una suma infinita de estas áreas infinitamente pequeñas. Y la notación que usamos iría de A a B. Y hemos hecho muchos videos sobre cómo evaluar estas cosas. Yo solo quiero recordarlo conceptualmente lo que esto está diciendo. Tomemos un pequeño entonces cambio en x, lo multiplicamos por la altura en este punto y vamos a tener una infinidad de estos porque las x son súper pequeñas. Así que tomamos la suma de todos ellos, que es tomarnos la integral desde a hasta b. Y esa es justo nuestra integral definida estándar. Ahora, lo que quiero hacer en este video es extender un poco, digamos, podría resolver problemas más duros o una clase más amplia de problemas. Así que vamos a pensar ahora que estamos en 3 dimensiones. Y yo acabo de dibujar el plano XY. Solo voy a mantener eso para, digamos, hacer una comparación o que tengamos un poco de perspectiva, pero digamos que ahora este es el eje Y. Digamos que se va por detrás de la pantalla. Y este va a ser nuestro eje X justo aquí. Muy bien, este será el eje X. Digamos que tengo algún camino, una trayectoria en el plano XY y para definir realmente en el plano XY lo tengo que parametrizar, tanto la variable X como la variable Y, ¿verdad? Así que digamos que X es igual a... mejor déjenme cambiar de colores para que sea divertido, ya usé mucho este. Digamos que X es igual a una función g de t. Y digamos que y es otra función h de t. Muy bien, con el mismo parámetro. Y digamos que vamos a empezar desde que t es mayor o igual que a y que sea menor o igual que b. Ahora, esto definirá un camino en el plano XY. Y si esto puede resultar confuso, quizás quiera revisar los videos de las ecuaciones paramétricas. Pero básicamente, cuando t es igual a, vamos a tener un extremo de nuestra trayectoria, ¿correcto? Entonces, vamos a tener que x es g de a y y es igual a h de a. Así que tendremos un punto en el plano XY, puede ser, no sé, voy a apuntar uno aleatorio aquí. Así que cuando t es igual a, dibujamos g de a en la coordenada x y además h de a en nuestra coordenada y. Así que cuando evaluamos en cada t tanto la función g como h, nos va dando puntos del recorrido de esta trayectoria. Así hasta que alcancemos cuando t vale b. ¿Ok? Que más o menos puede ser algo así, es una curva o una trayectoria en el plano XY. Muy bien, es decir, ¿cómo se relaciona con lo anterior ahora? Bueno, déjenme escribir aquí, digamos que tengo una función asociada a todo el plano. Es decir, tengo una función f que depende tanto de x como de y. Ahora lo que hace es asociar a cada punto del plano un valor real. Digamos, déjenme dibujar la gráfica de esta f. Voy a usar un color diferente. Digamos, llamémosle a este el eje z o el eje f.
pero algún eje vertical vamos a pintar. Y para cada punto del plano vamos a poner un valor en el eje vertical que está dado por la función f de xy. Así que puedo dibujar esto justamente como una superficie. Esto lo voy a hacer en ejemplos concretos en videos posteriores, pero déjenme usar un color diferente. Vamos a pintar la superficie o una parte de ella de lo que me resulta de la gráfica de la función de f de xy. Esto es f de xy. Y recordemos que todo esto es, me das una x, me das una y, le aplicas f y va a darme un número real que lo voy a pintar en el eje vertical. Ahora digamos que f de x de y podría ser, no sé, x más y, puede ser x por y, son solo ejemplos de cómo pueden ser estas funciones. Así que si x es 1 y y es 2, entonces tendría f de xy igual a 1 por 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pintamos la gráfica? Pues simplemente es una superficie. Ahora, queremos descubrir no el área bajo esta curva. Eso era muy fácil en el caso anterior. Ahora, si imaginamos que esta curva nos define una cortina o una valla que recorre esa curva, puedes pensar esto como un largo camino yendo justo desde el eje, desde el punto A, cuando t vale A, hasta B, e imagina un muro que va recorriendo toda esa línea, pero sobre la superficie. Lo mejor, voy a tratar de dibujarlo. Digamos, este es el valor que va tomando la función f a lo largo de la curva y que sobre la superficie se puede pintar de forma parecida así. Así que este punto C, digamos, corresponde a este que pinto acá arriba. Así, si te imaginas, tienes una cortina y f de xy es como el techo. Lo que he dibujado aquí es en la parte de abajo es como un muro, en esta especie de curva medio loca. Así que déjenme dibujarlo un poco diferente para que sea un poquito más claro. Este punto, digamos, corresponderá a algún punto de acá arriba. Depende de dónde se intersecte. No sé cómo sea, pero bueno, más o menos este es el dibujo. Y para ayudarte a visualizar, déjenme sombrear para hacer esto un poco más sólido. Eso es. Ahora tienes este muro de forma curveada aquí y el objetivo principal de este video es cómo podemos averiguar el área de este muro que está curvo. Es en esencia el muro o la valla que se forma en esta curva si saltamos por arriba y tocas el techo de f de xy. Así que pensemos un poco. Si usamos únicamente la analogía que hice anteriormente, podríamos decir, bueno, vamos a tomar un pequeño cambio en la distancia de nuestra curva, en la longitud de la curva, y que vamos a llamarla, digamos, ds. Ese es un pequeño desplazamiento en la curva justo ahí. Y si multiplico este por el valor f de xy en este punto, voy a obtener el área de ese rectangulito, ¿verdad? De ese pequeño rectángulo justo allí, ¿cierto? Así que si tomamos ds, el cambio en la longitud de arco de la curva, déjenme escribir, ds es un súper pequeño cambio en la longitud de arco de la curva o de nuestro camino. Ese va a ser nuestro ds, perdón. Así puedes imaginar que a lo largo de mi muro ds lo voy a convertir, déjenme ponerlo como una mayúscula, ds veces la altura, es decir, ds por f de xy. Ahora, si sumo todos los rectangulitos estrechos de anchura infinitamente pequeña, entonces tenemos una suma infinita de todos estos elementos. ¿Y desde dónde? Desde que t empieza en A y termina en B. Justamente desde que estamos en el primer punto hasta el último donde termina la curva, y eso me define mi área. Estoy solo usando la misma lógica que usé en los videos anteriores, no estoy siendo matemáticamente muy riguroso, pero estamos agarrando esto de base para
construir el muro que está curveado y ver cómo se construye el área. Pero a lo mejor estás diciendo, oye, ni siquiera sé cómo calcular esto. Mira, tengo una S, una XY y una T. ¿Qué puedo hacer con esto si son variables muy distintas? Vamos a ver algún progreso. Y te prometo que cuando lo hagamos en un ejemplo, el producto final de este video va a ser menos difícil de entender. Eso será cuando lo hagamos en un problema más concreto y verás que realmente no es demasiado difícil de utilizar. Pero veamos, si podemos obtener todo esto en términos de t, antes que nada, bueno, vamos a centrarnos en ds. Así que déjenme pintar nuevamente la curva. Así que vamos a usar otro color para que no sea monótono. Digamos que vamos a tomar el eje Y. Y ahora este va a ser mi eje X. Y así este camino de aquí se parecería algo más o menos como esto, ¿no? Si lo pintara de forma correcta. Este es mi camino, mi arco. Y cuando t es igual a A, entonces tenemos el primer punto. Y cuando t es igual a B, tenemos el otro extremo. Del mismo modo, solo volví a colocar la curva que tenía anteriormente, pero de forma, digamos, derechita. Así que este ds es lo moradito que estoy pintando, digamos, es un pequeño cambio en la longitud de arco. Y ahora, ¿cómo relacionamos ds y a cambios pequeños o infinitamente pequeños de x y de y? Bueno, si pensamos en eso, no estoy siendo muy riguroso, pero quiero mostrarte el concepto correcto. Digamos que podemos poner este cambio pequeño en x y este cambio pequeño en y, que son los cambios pequeñísimos que me definen este cambio de s. Así que estamos pintando de x y de y, cambios pequeñísimos en x y de y. Entonces, a partir del teorema de Pitágoras, podemos descubrir quién es ds. Pues simplemente va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso es dx cuadrada más dy al cuadrado. Perfecto. Así que parece que un poco a poco podemos ds de repente ponerlo en términos de x y de y. Así que déjenme reescribir esta expresión poniendo esta raíz. Recuerden, no estoy siendo totalmente riguroso con lo de las derivadas, pero creo que esto le da muchísimo sentido. Así que podemos decir que esta integral para la cortina curveada va a ser la integral desde A hasta B de f de x, y en lugar de poner ds voy a poner esta raíz. La raíz cuadrada de x al cuadrado más dy al cuadrado. Ahora, por lo menos nos deshicimos de esta gran S, pero no hemos resuelto el problema de cómo resolver una integral definida en x, y, pero con los valores de t desde A hasta B. Así que necesitamos ponerlo todo en términos de t. Pero sabemos que x y y son funciones de t, así que podemos reescribirlo como que calculamos la integral desde que t es A hasta B de f de x, que depende de t, y y, que también es una función de t. Así que ponemos que también depende de esta y de t. Si tú me das una t, seré capaz de decirte cuánto vale x, cuánto vale y después cuánto vale la f. Y luego colocamos esta raíz cuadrada que voy a pintar en naranja, que es de x cuadrada más dy cuadrada. Y a eso le sacábamos la raíz. Aún no hemos terminado. Necesitamos un dt en la raíz para poder terminar. Y veremos cómo aplicar esto en un problema concreto en el próximo video. Así que yo quiero darte la idea de cómo es que se obtiene la fórmula. Una cosa que podemos hacer si nos permitimos manipular algebraicamente las derivadas, lo que podemos es multiplicar y dividir por dt. Así que de un modo vamos a pensar sobre eso. Déjenme poner esta parte naranja de este lado con otro color. Digamos, esto es lo que teníamos en la raíz de x cuadrada más dy cuadrada. Y digamos que lo multiplicamos por dt sobre dt, que digamos realmente es multiplicar por 1, ¿verdad? O el dt es un cambio muy pequeño en t.
Así que esta parte de abajo que circulé la vamos a meter en la raíz. Así que esto nos queda 1 sobre dt por la raíz de dx cuadrada más dy cuadrada y luego multiplica a la dt que estaba arriba. Muy bien, solo para mostrar cómo lo voy a separar. Aquí, ahora yo lo que quiero es esta dt meterla dentro de la raíz. Así que esto será lo mismo. Solo permite creer que no estoy haciendo nada oscuro con el álgebra. Esto es meterlo, pero al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a multiplicar a dx cuadrada más dy cuadrada. Y todo esto va a multiplicarse por dt, ¿correcto? No hice nada, solo metí el dt al cuadrado dentro de la raíz para que realmente signifique que no esté haciendo yo nada. Y bueno, manipulando algebraicamente esto utilizando la propiedad distributiva, tenemos que es dx entre dt, todo eso al cuadrado, más dy sobre dt al cuadrado. Ahora, dx sobre dt es justo la derivada de x al cuadrado. Lo mismo pasa con y, lo cual es bastante interesante. Ahora, sustituyamos esta expresión y voy a cambiar los colores solo para que haya claridad. Esto será la integral desde que t es igual a a. Déjenme mostrarles de nuevo el dibujo. Hasta que t es igual a b de f de xt, y de t. Es decir, que f depende de ambas variables. Y ahora en lugar de estas de x y de y que teníamos, voy a reescribir la raíz cuadrada como la derivada de x respecto de t al cuadrado más la derivada de y respecto de t al cuadrado. O lo que es lo mismo, las derivadas de g y de h, ¿verdad? Es lo mismo que la derivada de g de t. La derivada de x es lo mismo que la derivada de g. Aquí está del lado izquierdo. Es la función que describe o que parametriza a x. Y la derivada de y respecto de t es la derivada de h. Así que esto lo deja mucho más claro. Conocemos esas dos funciones y por lo tanto también sus derivadas respecto de t. Lo que queda dentro de la raíz cuadrada sería la derivada de x respecto de t al cuadrado más la derivada de y respecto de t al cuadrado y todo esto por dt. Y esta podría parecer una fórmula algo extraña y compleja, pero es realmente algo que sabemos calcular con muchísimo cuidado. Así que el problema de la longitud de arco o de la integral de línea, porque realmente lo que estamos haciendo es una integral sobre una curva en lugar de hacerlo sobre un intervalo sobre el eje x. Hemos tomado esta extraña integral de línea y la hemos puesto en términos de la longitud de arco y de x y de y luego todo lo pasamos a la variable t. Todo pudo ser expresado en función de t, de modo que se convierte en una simple integral definida. Yo creo que vas a ver perfectamente bien qué pasa cuando lo hagamos en un ejemplo. Y solo para recordarte de dónde viene todo esto, esta parte de la derecha solo fue un cambio en la longitud de arco. Y esta es solo la altura de la función en ese punto, ¿correcto? Y estamos solo resumiéndolo, haciendo una suma de longitudes infinitamente pequeñas. Y bueno, esto tiene, por supuesto, una anchura infinitamente pequeña. Después lo multiplicamos por la altura, nos da el área de rectangulitos y esta integral definida nos dará lo que es el área.